Saludos, estimados amigos, bienvenidos a este su canal, Ayahueben Internacional. En el día de hoy estaremos dando inicio a la primera edición de nuestro espacio que llevará por nombre Conversando en el Camino. Y hoy estaremos conversando en el camino con nuestro hermano Manuel Cantú, que en un momento estará con nosotros. No sin antes expresarles en qué se basa esta sección que estaremos comenzando en el día de hoy. Conversando en el camino se basa en esta porción de las Escrituras que les quiero mostrar por acá, en el libro de Lucas, del Evangelio según Lucas, capítulo 24, desde el versículo 13 al 35. Y nos narra allí el pasaje bíblico que dos discípulos del maestro Yahoshua iban camino a una aldea que llevaba por nombre Emaús. Y en ese camino, dice el versículo 14, iban conversando entre ellos de todas aquellas cosas que habían ocurrido recientemente con la muerte del maestro. Y sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, discutiendo en el sentido positivo de la palabra, iban conversando, dialogando, expresando sus opiniones cada uno sobre lo ocurrido, el mismo Yahoshua se acercó y siguió con ellos. Entonces, esto de la conversación de estos discípulos en el camino y todo lo que nos narra acá la historia, el relato bíblico, nos da entonces base, fundamento para que iniciemos con esta sección de hoy. Vamos a tomar algunos versículos acá que nos dan fundamento, básicamente, ¿no? Y este versículo 32 donde dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Entonces, esto, hablar en el camino y abrir las escrituras, es básicamente el concepto que queremos acá. Vamos a conversar en el camino abriendo las escrituras. Ahora quiero es que pues demos la bienvenida, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Manuel Cantú. Pues un gusto, hermano, un gusto estar aquí con usted en esta conversación. Y bueno, pues gracias por la invitación y pues aquí estamos listos para iniciar. Y lo primero que yo quisiera, Manuel, para quienes nos ven a través de nuestro canal Ayahueben Internacional, bien sea por cos.tv, YouTube o cualquier otra plataforma donde compartamos este video, es que las personas conozcan quién es Manuel Cantú. Yo podría decir que de todo lo que nosotros hacemos en la vida, en realidad hay como que un personaje, se forma un personaje, si es en el ámbito del trabajo, si es el ámbito de los estudios, si es en el ámbito religioso, congregacional, pues se forma como un personaje. Y Manuel Cantú, en Ayahueben Internacional, que es nuestro ministerio de enseñanza y una comunidad de fe internacional virtual, pues también de alguna forma es un personaje. ¿Cuál es el personaje que todos conocen de Manuel Cantú en Ayahueben Internacional y en los medios por donde nos interrelacionamos? Bueno, el músico, el que canta alabanzas, el colaborador, es como la cara visible, ¿no? La figura que está allí. Creo que más que todo, creo que ese es el ámbito donde se te conoce, en la música. Ahora, Manuel Cantú, mi primera pregunta ¿es solo eso? ¿El músico, el que canta, el que toca la guitarra? Porque me gustaría que conocieran a la persona que está detrás del personaje. ¿Quién es Manuel Cantú como hombre, como ser humano y todo lo que gira en torno a él, su familia, la persona? Háblanos de ti un poco, de forma breve, pero para que te conozcan quienes nos ven. Adelante, Manuel. Sí, bueno, hermano, pues bueno, como usted lo dice, mi nombre es Manuel Cantú. Yo soy originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Tengo 40 años de edad y bueno, soy casado. Estoy casado con Edna Alcocer, Berenice Alcocer, y tengo dos hijos con mi esposa. Ya mi hija tiene 18 años y mi hijo 16. Y bueno, en este caminar de las escrituras en Raíces Hebreas tenemos aproximadamente 6 años. Yo creo que estamos por ahí cumpliendo los 6 años, después de transitar un año en el cristianismo pentecostal. Y bueno, yo soy, como usted lo dijo, yo
no me considero un músico, yo nada más toco la guitarra, me gusta mucho la guitarra, y bueno, he ido incorporándome aquí en la Asamblea de Yahweh Ben Internacional como pues un músico que interpreta canciones, la mayoría pues cristianas restauradas, ¿verdad? Entonces, con los nombres hebreos. Tú vienes de un trasfondo cristiano, ¿y qué te trajo a ti a hacer un cambio? Porque de pronto algún estimado amigo cristiano nos ve y de repente se alarma porque, bueno, en la iglesia nos enseñaron que todo lo que es distinto a lo que se hace en nuestra iglesia es falso o es extraño y alarma a la persona, ¿no? Entonces quiero decirle a los amigos cristianos, sean católicos, protestantes, evangélicos o las diversas denominaciones cristianas que existen, que no se sientan alarmados. Y esta producción, este video no es para atacarles a ustedes ni nada por el estilo, sino que más bien es para conversar, para compartir y para que ustedes conozcan qué es lo que nosotros profesamos y por qué, las razones. Así que es un diálogo, esta es una conversación entre Manuel y yo, pero al mismo tiempo será una conversación entre ustedes, nuestra audiencia y nosotros, ya que ustedes mismos pueden comentar, pueden dejarnos sus comentarios, pueden dejarnos sus opiniones. Nosotros siempre nos vamos a dirigir hacia ustedes de manera muy respetuosa y esperamos lo mismo, que hayan comentarios muy respetuosos en el mismo estilo en el que nosotros presentamos esta disertación, esta conversación. Entonces, decía que vienes de un trasfondo cristiano y ¿qué te llevó a hacer cambios? Porque estamos hablando de ajustes, estamos hablando de restaurar y eso significa ajustar a términos más adecuados con relación a la enseñanza bíblica. ¿A ti qué te llevó a tomar la decisión de hacer cambios en tus creencias, en tus convicciones religiosas? Sí, bueno, cuando nosotros acudíamos a la iglesia cristiana, por medio de mi hermana, mi hermana es Rocío Cantú, ella me compartió unas enseñanzas acerca del Shabbat, acerca de si era correcto o no celebrar la Navidad. Y fue algo que en mí despertó mucha curiosidad porque son temas que no se tratan en la iglesia cristiana. De hecho, ni se tocan, o sea, no, es mal visto, ¿no? Cuestionar, preguntar esas cosas. Y en cierta forma también ciertas actitudes que veíamos en el cristianismo, en los hermanos, fue lo que nos llevó a cuestionarnos a mi esposa y a mí si era correcto lo que estábamos practicando ahí. Cuando nosotros empezamos a profundizar más en la enseñanza de raíces hebreas, a conocer más sobre todo el Shabbat y el festejo de la Navidad, las fiestas de Yahweh, que las empezamos a escuchar, fue algo que nos generó mucha curiosidad y mucho interés. Y cuando ya llegamos a entender que no era correcto lo que se estaba practicando en el cristianismo, de acuerdo a las escrituras, porque nosotros siempre comprendimos que la base es la Biblia, y si en la Biblia no viene algo que se deba celebrar como la Navidad, pues no es correcto hacerlo. Entonces fue algo que empezamos a cuestionarnos, que empezamos a abrir los ojos, Yahweh empezó a mostrarnos muchas cosas, y a su vez empezamos a sentir como lo decía usted, ese fuego adentro de nosotros queriendo conocer más, queriendo aprender más. Teníamos mucha curiosidad y poco a poco fuimos adentrándonos más en raíces hebreas, en el conocimiento de la palabra, porque nosotros en el cristianismo no se estudia la palabra como acá en raíces hebreas. Entonces nosotros eso fue más que nada lo que nos fue llevando hasta el punto en que decidimos, ya no podíamos, no se podía mezclar el cristianismo con lo que nosotros estábamos aprendiendo en raíces hebreas, que en su momento yo lo intenté, yo lo compartí con el pastor, pero no se puede porque eso no va con su doctrina, eso no va con su sistema religioso y prácticamente pues tuvimos que salir del cristianismo, tuvimos que salir para poder continuar con esto y ha sido un caminar muy solitario aquí en nuestra entidad, ¿verdad? Pues no hay raíces hebreas aquí, nadie que lo lleve a cabo, que lo estudie de esta manera, pero encontramos, en su momento era la AIM, fue una congregación en donde una asamblea donde nos empezamos a reunir, conocimos al Morey Yosef, lo conocimos a usted, a distintos hermanos que los Morín, ¿verdad? Que daban clases ahí, y ahora, de un tiempo para acá, ahora sí ya iniciamos como Yahweh Ben Internacional,
pues seguimos aquí, ¿verdad? Estamos muy contentos y bueno, pues eso fue lo que nos llevó a tomar la decisión de irnos por raíces hebreas o continuar en el cristianismo. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue que en el cristianismo, sin quererlos ofender ni atacar, pero pues no se estudia, la verdad es que no se estudia la palabra como es, y para nosotros es muy importante, es la piedra angular, ¿verdad? Entonces eso ha sido algo que nos ha mantenido más, o ya concretamente, en raíces hebreas. Ok, fíjate que en tus palabras noto que haces un contraste entre lo que significa raíces hebreas y cristianismo. Y para quienes nos escuchan, no están familiarizados con los términos, pues quizás les sonará un poco extraño, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Cuando nosotros hablamos de raíces hebreas, es un concepto que se refiere a la fe bíblica antigua, desde sus raíces, desde sus orígenes, lo cual, lamentablemente, históricamente, en todo lo que se conoce como el cristianismo histórico, se ha modificado mucho con relación a su origen. Entonces, pues lo que se hace en raíces hebreas es una restauración de la fe. Entonces, esa restauración muchas veces no es comprendida, no es bien comprendida por los que están dentro del cristianismo tradicional, el cristianismo histórico. Y es importante acotar, en primer lugar, que cuando nosotros hacemos un contraste entre raíces hebreas y cristianismo, eso no significa un divorcio o una separación o una negación de la persona que los cristianos conocen como Cristo. O sea, estimados amigos cristianos, ustedes conocen a Yeshua, el Mesías judío, como Jesucristo. Nosotros seguimos siendo discípulos de la persona que ustedes llaman Cristo. Nosotros seguimos sus enseñanzas, continuamos en sus enseñanzas. Nosotros continuamos creyendo en él como el Mesías. Nosotros no somos judíos, y aunque hay judíos que están también dentro del contexto de las raíces hebreas, en el caso nuestro somos creyentes de origen gentil, que estábamos militando dentro del cristianismo tradicional, pero que, así como dijo Manuel, hemos entonces hecho unos cambios, unos ajustes basados en una mayor comprensión de la enseñanza bíblica como tal, sobre todo desde su contexto original o antiguo, donde muchas de estas cosas se desconocen dentro de la cristiandad como tal. Y de esas cosas, estimados amigos, es que nosotros quisiéramos que ustedes nos permitan hablarles, compartirles, sobre todo de mucha información histórica, bíblica y extrabíblica. Y Manuel acaba de decir hace un momento que en el cristianismo no se estudia o no acostumbran a estudiar, y bueno, yo tengo que hacer una acotación allí de que en términos generales, porque si hay ciertas denominaciones cristianas que se dedican más a estudiar, como por ejemplo los testigos de Jehová estudian más, se dedican más al estudio. Los mismos adventistas del séptimo día estudian más que los evangélicos. Entonces, básicamente en el cristianismo evangélico es donde no hay el hábito, y sobre todo en el cristianismo evangélico que se define como pentecostal, no hay el hábito del estudio, y más que todo lo que hacen los cristianos es leer, y no es lo mismo leer la Biblia que estudiar, que escudriñar, que investigar, que analizar y comprender fuera de lo que es la tradición y las costumbres, porque básicamente el cristianismo se basa mucho en tradiciones y costumbres. Y sobre todas esas cosas vamos a estar hablando mucho en próximas ediciones. El video anterior a este en el canal, me refiero al video de enseñanza que estuve dando, estamos hablando acerca de la Biblia, del libro, de su historia, de sus generalidades, muchas cosas que muchas personas desconocen. Entonces, en este espacio queremos, además del concepto de conversar en el camino, la figura de camino en las escrituras, en el contexto hebreo, es entendido también como la fe. Y bueno, en el cristianismo también se habla del camino de la fe, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos hoy vamos a conversar en el camino, es un diálogo en el camino, o sea, con relación al camino de la fe y abriendo las escrituras. Eso es lo que significa este espacio, conversando en el camino. Así que vamos a pasar a conversar en el camino, abriendo la escritura en el tema que nos compete para el día de hoy, que es lo que le da fundamento a esta sección del canal. Vamos de nuevo al texto que teníamos en pantalla al principio, y allí vamos a ver rápidamente, vamos a ir comentando, conversando en el camino. Manuel,
Vamos a ir leyendo, ¿no?, el pasaje de Lucas 24, versículo 13, y vamos a estar hasta el 35, estimados amigos. Y allí dice: aquel mismo día, dos de ellos, refiriéndose a discípulos del maestro, en el capítulo anterior, o en los dos capítulos anteriores a este vamos a encontrar lo que tiene que ver con el trasfondo, el contexto de quiénes eran estas personas, o más bien en el capítulo anterior y unas secciones anteriores de este mismo capítulo vamos a encontrar esa información. Entonces eran realmente dos discípulos, iban camino hacia una aldea llamada Emaús, que quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén, que es la forma hebrea de llamar a la ciudad de Jerusalén, que todo el mundo conoce como Jerusalén. Y dice que iban conversando entre ellos de todas aquellas cosas que habían ocurrido. Lo que había ocurrido era el arresto, el juicio que le hicieron al maestro, la muerte del maestro, la muerte del maestro en el madero, ¿no?, la condena que hicieron contra él los líderes judíos de aquel entonces. Esta versión que estamos utilizando es la versión israelita nazarena, una Biblia versión restaurada desde raíces hebreas, y es importante que presten mucha atención, ¿no? Todo esto que tenemos acá en pantalla es el programa Eastword y los módulos que tengo acá con distintas versiones de la escritura. Quizás en algún momento haremos comparación con lo que es el texto de Reina Valera, que también la tenemos aquí, la Reina Valera de 1960. Vamos al versículo 15. Y sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Yahoshua, que es Jesús, el que ustedes conocen como Jesús, se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo: ¿qué son esas cosas de las que están conversando entre ustedes mientras caminan? Entonces aquí está el concepto de esta sección: conversando entre ustedes mientras caminan. Entonces hoy vamos a estar conversando entre nosotros, Manuel y yo, mientras caminamos, mientras avanzamos, mientras seguimos avanzando en este camino de la fe. Y ellos se detuvieron con semblante triste. Ellos estaban tristes porque no entendían la causa por la que el maestro había sido muerto. Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás. Aquí se identifica a uno de los discípulos como Cleofás y le dijo: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él dijo, el maestro le pregunta a Cleofás: ¿qué cosa? Y ellos ambos respondieron: de Yahoshua el Nazareno, o Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Yahweh y de todo el pueblo. Vamos a detenernos en este versículo 19 por un momento y vamos a conversar sobre este punto en específico, Manuel. Aquí ellos responden y nos muestran algo que ya tiene un poco que ver con el concepto de raíces hebreas. ¿Cuál era la percepción que tenían los discípulos del maestro de quién era Yahoshua el Nazareno? ¿Cuál era la percepción? ¿Qué vemos nosotros acá en este pasaje? Aquí dice, Manuel, para tu comentario: entonces él dijo, ¿qué cosas? Ellos dijeron: de Yahoshua el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Yahweh y de todo el pueblo. ¿Qué ves tú acá en este versículo? Bueno, ahí es muy claro cómo los discípulos tenían muy claro lo que era el Mesías para ellos. Ellos lo veían como un profeta que había venido con poder de parte de Yahweh. O sea, en ningún momento ellos dijeron, Él es Yahweh, Él es el Todopoderoso, sino que ellos siempre lo identificaban como un profeta que venía con poder, ¿verdad?, de parte de Yahweh. Y vemos en distintos pasajes que ellos lo tenían muy claro. Ellos nunca tuvieron esa confusión doctrinal, ni pensaban que eran 3 en 1 o que eran 2 en 1, sino que Él venía de parte de Yahweh, era un ser aparte al Creador, ¿verdad? Sí, fijémonos aquí de nuevo en el versículo. Aquí dice que era un profeta. ¿Cómo define Cleofás o estos dos discípulos al maestro? Como un profeta. Yo aquí diría que no solamente un profeta cualquiera, sino el profeta. Y cuando digo el profeta me refiero a una figura que dentro del contexto hebreo siempre estuvo en expectativa con relación a lo que dijo Moisés. Moshe dijo, profeta como yo les levantará a Yahweh, a él deben oír. Y ese profeta es la figura del Mesías, el Mashiach. Entonces, cuando dice que era un profeta, realmente el profeta que es Yahoshua es el Mashiach, el Mesías de Israel.
Y así. eso lo demostró él por siendo poderoso en obras y en palabra. Pero fíjense este detallito, Manuel. Poderoso en obras y en palabra delante de Yahweh. O sea, los discípulos aquí tenían claro que Yahweh era el Elohim, el poderoso, el omnipotente, y Yahoshua era profeta delante de él. O sea, era un ministro de Yahweh, un servidor de Yahweh, y no cualquiera, era el hijo mismo de Yahweh, como podemos ver en las escrituras. ¿A ti qué opinión te merece esto? Sí, bueno, eso es algo que es algo fundamental en nuestra doctrina. Y bueno, a nosotros nos ha quedado muy claro eso. Él es el instrumento que Yahweh utilizó. Entonces, él no es el mismo Yahweh. Y este es uno de los muchos versos en los que podemos constatar que los discípulos del Mesías lo tenían muy claro. Ellos no tenían esa confusión. Ellos tenían muy claro quién era, y ese profeta era el profeta que ellos estaban esperando, ¿verdad? Así es. Ahora fíjate una cosa. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Yahweh y de todo el pueblo. Y entonces ellos siguen hablando Así acá de es. cómo lo entregaron los principales sacerdotes y los dirigentes del pueblo de Israel para que lo condenaran a muerte y de cómo lo ejecutaron. Entonces aquí no, están hablando de la condena, la muerte, la ejecución del maestro en un madero. Y en el versículo 21 dice, nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Entonces una de las cosas que nos muestra aquí este pasaje es que uno de los propósitos de la venida del Mesías era redimir a Israel. Perdón, no solo la humanidad, como realmente es el contexto global, ¿no? A toda la humanidad. Pero la redención de Israel es un papel muy importante dentro del propósito de la venida del Mesías o la venida de Cristo, como lo conocen los cristianos, que muchas veces no se enfatiza sobre eso en la iglesia. Dice, ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que ocurrió esto. Estaban ellos entonces hablando al tercer día después de la muerte del Mesías, por lo cual ya él había resucitado. Entonces sigue narrando acá, voy a leer rápidamente. Además, unas mujeres de las nuestras nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo regresaron diciendo que habían tenido una visión de unos mensajeros. Unos mensajeros son lo que comúnmente se conoce como unos ángeles, que le dijeron, perdón, que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él, al maestro, no lo vieron. Entonces le dijo, allí en ese momento, cuando ellos están hablando sorprendidos de lo que había acontecido, entonces el maestro comienza a exhortarlos, a llamarles la atención. Dice, qué ignorantes y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Fíjense que aquí el maestro les llama la atención porque ya los profetas habían dicho esto. ¿Cuáles profetas? Los profetas que escriben en lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Y muchas veces se dice que el Antiguo Testamento ya es viejo, obsoleto, que no vale, que lo que vale es el Nuevo Testamento. Pero aquí exhorta al maestro a sus discípulos es a recordar que ya los profetas, aquellos que escriben en el Antiguo Testamento, ya lo habían anticipado todo, lo habían dicho, lo habían anunciado, que sucedería con el Mesías. Dice el versículo 26, no tenía el Mashiach que padecer estas cosas para entrar en su gloria, tenía primero que padecer estas cosas para entrar en su gloria. Y el versículo 27 dice que comenzando desde Moshe o Moisés y todos los profetas, es decir, todo lo que llaman Antiguo Testamento, les interpretaba en toda la escritura lo que de él decían o lo que decían de él. Esto es muy importante, Manuel, porque aquí se nos muestra cómo el maestro lo que hacía era interpretar la escritura correctamente para enseñar a sus discípulos y no cambiar las escrituras como muchas veces se ha pensado o se ha dicho, se ha enseñado desde la teología cristiana, de que el maestro puso nuevos mandamientos, cambió la escritura, abolió palabras o abolió mandamientos y los cambió, los eliminó, y nada más lejos de la realidad. Él siempre hizo uso de las escrituras. Sobre todo es importante ver aquí que las escrituras que ellos tenían eran las escrituras hebreas, lo que hoy los cristianos conocen como Antiguo Testamento. Es importante decir que no existía lo que se conoce hoy como Nuevo Testamento en ese momento cuando el maestro hablaba con estos discípulos. Estimados amigos, no existía las escrituras llamadas Nuevo Testamento que hoy conocemos. Para ese momento, cuando el Mesías hablaba con estos discípulos, no existían. Entonces, él no estaba citando el Nuevo Testamento, estaba citando a los profetas de los que los cristianos llaman, o lo que se ha conocido tradicionalmente como Antiguo Testamento. ¿A ti qué te parece esto, Manuel? Sí, es muy interesante ver cómo
él siempre se refería a las escrituras por Moshe y los profetas, a Moisés y los profetas. Era lo que se enseñaba, eran las escrituras que se estudiaban en ese tiempo, porque como le dice usted, pues en aquel tiempo no existía el Nuevo Testamento, no existían las cartas todavía. Cuando él ya los dejó, entonces fue cuando se comenzaron a escribir las cartas y todo, que eso fue un proceso de muchos años, todavía después del Mesías. Entonces, siempre algo que no se ha entendido a lo mejor muy bien en el cristianismo es que cuando el Mesías se refiere, o los discípulos se refieren a las escrituras, se están refiriendo a lo que en el cristianismo se conoce como el Antiguo Testamento, que en sí pues viene siendo la Torá, ¿verdad? Es para nosotros, la conocemos como la Torá, los primeros 5 libros de Moshe y después los profetas. Ya en conjunto con el Nuevo Testamento, nosotros también lo consideramos Torá, pero es a lo que se refiere el Mesías cuando dice Moshe y los profetas. Bueno, eso era lo que se estudiaba, a esas iban sus referencias cuando ellos hablaban acerca de las escrituras, ¿verdad? Es correcto, muy de acuerdo en especial el maestro, eso era lo que enseñaba. Porque es Así obvio que el Nuevo Testamento fue siendo, como tú dijiste hace un momento, elaborado, construido al pasar el tiempo por los discípulos. Por lo tanto, son las escrituras hebreas las que tienen mayor relevancia para el estudio de la enseñanza, y son las escrituras hebreas, y no al contrario, las que definen si lo que se dice en el Nuevo Testamento es correcto o no. Porque lamentablemente la tradición cristiana lo ha invertido. Juzgan las escrituras de lo que llaman Antiguo Testamento a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento. Pero no puede ser así, porque primero fueron las escrituras hebreas y luego los escritos nazarenos llamados Nuevo Testamento. Entonces, son las escrituras hebreas las que le dan fundamento y veracidad a lo que diga la escritura del Nuevo Testamento. Si no compaginan, entonces habría una contradicción y estarían en tela de juicio las escrituras del Nuevo Testamento. Gracias al Padre, tanto lo que llaman Antiguo Testamento como Nuevo Testamento tienen coherencia porque son fruto de la inspiración divina, y entonces hay una coherencia en la enseñanza. Lo que hay mucho es problemas de errores de traducción de la Biblia, y de eso estaríamos hablando en otro momento. Ya para ir finalizando, por causa del tiempo, ¿verdad? Vamos a continuar en la lectura para finalizar. El versículo 28 dice que luego de que él les explicó todo lo que decían las escrituras de él, desde Moisés y los profetas, lo que llaman Antiguo Testamento, así llegaron a la aldea donde iban, que era Emaús, y él hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, que ya es tarde y el día ha declinado. Ya se acercaba ya el atardecer, el anochecer. Así que él entró para quedarse con ellos en el lugar a donde ellos iban, allí en Emaús. Sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, ya estaban dentro de la casa, estaban a la mesa, tomó el pan, dio la bendición y lo partió y les dio. Esto era una costumbre, es importante decir, estimados amigos, esto era una costumbre totalmente del pueblo hebreo. Tomar el pan, partirlo y declarar una bendición, o sea, bendecir al Padre por el fruto de la tierra, el pan, y luego compartirlo. Cuando él hizo esto, pues los discípulos lógicamente lo identificaron, porque era algo que comúnmente se hacía entre ellos y lo hacía siempre el maestro. Entonces el versículo 31 dice, se les abrieron los ojos a ellos y lo reconocieron. Y dice, pero él desapareció de su vista, que es un acto aquí sobrenatural, ¿no? Él desaparece de su vista. Y aquí, luego de que él desaparece de su vista, ellos comenzaron a decirse el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Y luego dice que en ese momento se levantaron, me imagino que emocionados, y se regresaron, se volvieron a Jerusalén, hallaron reunidos a los 11 apóstoles que quedaban y los que estaban con ellos, los demás discípulos, que decían, en verdad el maestro ha resucitado, y se le apareció a Simón es Pedro. Entonces ellos contaron, estos dos discípulos, las cosas que les habían sucedido en el camino y cómo él se había dado a conocer a ellos al partir el pan. Pero quiero finalizar con el versículo 32. Me gusta mucho lo que aquí nos dice la escritura de la expresión de ellos luego de haberse dado cuenta, de haber reconocido que era el maestro mismo que había estado con ellos allí conversando y enseñándoles. Dice, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras.
Y quiero finalizar con esto, Noel, preguntándote si no es algo similar lo que tú sentiste, porque me pasó a mí, si no es algo similar lo que hemos sentido cuando estando en el cristianismo tradicional histórico, comenzamos a descubrir, digamos, de esa manera, nuestros ojos comenzaron a ser iluminados en el entendimiento para descubrir cosas que están allí en la Biblia y que produjo en nosotros esa sensación de ese fuego es como una especie de emoción, como una especie de alegría, de gozo, del poder comprender cosas que antes no comprendíamos y abrir nuestros ojos del entendimiento. ¿No te pasó así a ti? Sí, sí, claro, fue una sensación muy bonita. Para mí era como un fuego interior que se sentía una necesidad de querer conocer más. Aún lo siento. Cada vez que yo, como anoche que estábamos estudiando estos fragmentos de la Escritura, y nos dábamos cuenta de que el Mesías les explicaba las cosas desde el punto de vista de la Torá. Vaya, todo eso para mí fue en su momento cuando empecé a indagar más en raíces hebreas, a aprender un poco más acerca de la Torá. Cada enseñanza para mí era como recibir un estímulo, ¿verdad? Era para mí algo muy agradable, y aún lo es, ¿no? Cada vez que uno aprende algo nuevo, siente, o yo siento por lo menos una emoción, un entusiasmo por querer seguir aprendiendo más. Hay veces que hasta le quitamos horas al sueño para estar estudiando, y esto es algo muy bonito. Es también algo muy similar a lo que se vive en el cristianismo, pero allá lo viven de otras maneras, ¿no? Con otros tipos de experiencias, más en el servicio, lo que llaman cuando hacen su servicio dominical. Yo lo he experimentado más acá en las reuniones, en las enseñanzas, unas enseñanzas muy bonitas en las cuales uno siente que está viendo algo que no había visto, aunque lo había leído muchas veces en la escritura. A lo mejor no lo percibías, y cuando te lo explican de esta manera es cuando viene esa sensación, ese sentimiento de felicidad. A mí me da mucha felicidad cada vez que descubro algo nuevo, y es sorprendente cómo pasan los años y uno sigue aprendiendo y sigue sintiendo eso tan bonito. Es algo muy, muy bonito. Sí, yo creo que eso tiene que ver con el espíritu de la revelación en la escritura y produce en nosotros eso por el espíritu de santidad, mejor conocido como Espíritu Santo, en los creyentes. Así que bueno, ya con esto finalizamos, agradeciéndote mucho, Manuel, estar aquí en esta conversación en el camino, estar aquí conversando en el camino junto conmigo, estas cosas de la Biblia, de la Escritura, de estas experiencias, abriendo las Escrituras y poder entonces darnos cuenta de lo que ahí dice y conversar sobre el camino de la fe. A los amigos que nos han acompañado hasta este momento, le damos muchas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes, y les invitamos a que también se comuniquen con nosotros, expresen su opinión. Aquí mismo en el canal donde nos están viendo tienen la opción de comentar. Como dije anteriormente, pues esperamos sus respetuosos comentarios, aportes, si tienen aportes que hacer. No importa si están de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las cosas que hayamos dicho, ya que son nuestras propias experiencias y no queremos imponerlas a ustedes, sino más bien compartirlas para que las consideren, y sobre todo para que consideren el contexto bíblico de todas ellas. Entonces, la invitación es para una próxima ocasión, una próxima oportunidad, y si le pareció interesante este contenido y nos pueden regalar un like, se lo agradeceríamos mucho, que nos regalen un like, y si aún no se han suscrito al canal, que se suscriban. Es la mejor forma de retribuirnos el trabajo y el esfuerzo que hacemos por llegar hasta ustedes con esta información. Así que, bueno, nos despedimos. Se despide nuestro hermano Manuel Cantú, que es colaborador dentro del Ministerio Ayahueben Internacional. Se despide Manuel. Bueno, pues muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias, hermano Leo, por la invitación. Bueno, pues espero que les haya gustado, y pues acompáñenos en estas conversaciones que vamos a estar realizando, para que vayan con nosotros en el camino conversando. Muchas gracias por todo, y shalom. Hasta una próxima oportunidad, estimados amigos. Hasta entonces.